Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo y hoy queremos hablar sobre este capítulo tan interesante del capítulo 19. Nosotros ponemos como título, ¿verdad?, dentro de una exégesis que se hace diciendo el camino hacia la vida, es decir, presentándonos el camino hacia la vida nos quiere decir cuál es el resultado, el objetivo, nuestro GPS, a dónde apunta. Peñande Yara Recobe, alleva, Yagüere Cojanguaisha. Esa sería entonces la vida principal. A eso se está refiriendo. Bueno, entonces desde aquí nosotros estábamos reflexionando y estábamos diciendo cuál es la función de los mismos sacramentos, del matrimonio, del celibato. Siempre está en función del reino. Y esto es lo esencial y lo fundamental. Todo lo que hagamos tiene que ser en función del reino. Y entonces nos hacíamos la pregunta, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto de en función del reino? ¿De qué forma debemos comportarnos? Y entonces viene otra vez la pregunta de Jesús, decíamos, que es un poco enigmática. ¿Por qué? Porque toma a un niño en sus manos y nos dice, de los que son así, es el reino de los cielos. Y eso es lo que vemos desde el 14 en adelante, ¿verdad? Dice, pero Jesús les dijo, dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Y después de haberles impuesto las manos, se fue de allí. Interesante entonces, estos son los que pertenecen al reino de Dios. Bueno, nosotros veíamos todo lo que significa entonces esta entrega generosa y de ahí hablábamos también anteriormente en nuestro curso bíblico anterior. Si ustedes quieren pueden volver a mirar en
YouTube. Ahí tenemos en nuestra biblioteca de YouTube ñande Yarañé todos los cursos que día a día estamos transmitiendo y estamos dejándoles y ofreciéndoles a ustedes. Nosotros queremos ir mirando algo más, porque esto entra todo dentro de una estructura de la iglesia, decíamos. Cuando hablamos de una iglesia estructural, estamos hablando de los cimientos, de los elementos, de la base, de lo que es importante dentro de una organización eclesial. O sea, ¿qué es lo que significa la iglesia? ¿A qué está apuntando la iglesia? Porque algunas veces con Yandella pues está ibe. Yo, por ejemplo, varias veces, ¿verdad?, me encontré con grupos que, por ejemplo, se peleaban dentro de elementos que son muy secundarios, que no son los esenciales, ¿verdad?, dentro del cristianismo. Por ejemplo, algunos se pelean por ahí en el WhatsApp o esas cosas, si uno tiene que recibir la comunión, por ejemplo, en la mano o en la boca. Esa es la discusión y la pelea durante todo el tiempo de WhatsApp. Que esto, que aquello, y que buscan fundamento aquí y allá. Y esas son cosas, no son las elementales y las fundamentales. Ahora no vamos a entrar a discutir, ni yo le voy a estar explicando estas cosas, ¿verdad? Pero tendríamos que mirar, primero vamos a lo esencial. Por eso que primero tenemos que tener una estructura, la macroestructura se llama eso, de lo que significa la Biblia y de lo que verdaderamente es el mensaje de salvación. Tenemos que ir a lo esencial y no nos quedamos a ver en tu ropa si ese botoncito tiene que ser de tal color o tal color. Primero tenés que tener todo el vestido, tenés que tener todo y después entonces vas a ir mirando qué color le queda bien o lo que sea, entra dentro de ese grupo, ¿verdad? Pero no te quedes con ese puntito, sino que ir a lo esencial, ir a lo fundamental. Y entonces la iglesia está formada siempre, decíamos, de estas personas que son capaces de dejar todo, son capaces de dar pasos importantes, que han jugado entonces su propia existencia y se han vendido al encontrar a Cristo. Uno se vende a sí mismo entonces por el Evangelio de Jesucristo, es decir, es capaz de renunciar a tantas cosas por entrar en este camino que el Señor nos ofrece. Muchas veces a nosotros nos cuesta eso, el dejar todo. Algunas veces nosotros podemos, ¿verdad?, por estas influencias de elementos muy secundarios, nos volvemos fanáticos. Ustedes saben que el fanatismo, y esto pregúntenle a especialistas, pero no de mi área, pero yo les digo simplemente, pero del área de la psicología, e incluso que algunos llegan hasta la psiquiatría, ¿verdad? Pregunten un poquitito, ¿a qué se debe? ¿Cuál es el problema del fanatismo? ¿Por qué somos fanáticos por algo? Les doy la respuesta así rápida, pero con mejor explicación pregúntenle a su psicólogo o a su psiquiatra. Es justamente porque nosotros somos inseguros de nosotros mismos. Cuando uno es seguro y sabe verdaderamente cuál es su safón, decían los antiguos hebreos, ¿verdad? O sea, sofonías. ¿Cuál es tu safón? ¿Cuál es tu norte? ¿Cuál es tu GPS? ¿Hacia dónde estás apuntando y qué es lo que querés en tu vida? Entonces, estos son los que han jugado su existencia y son capaces de venderse por el Evangelio, porque han encontrado a Jesús. Fíjense, por ejemplo, un San Pablo que, siendo un tipo fanático, dice luego, ¿verdad?, de los judíos, de los fariseos, era de esta secta, de los fariseos, el fariseísmo. Comenzaba a perseguir por su fanatismo a los cristianos que estaban predicando y que estaban anunciando a Jesucristo. Y busca y tiene permiso y lleva consigo notas y cartas, ¿verdad?, para apresar a todos los que por ahí se están considerando cristianos y los lleva a las cárceles, los manda a matar, etcétera, etcétera. O sea, es una situación bastante complicada la de Pablo. Pero es en ese encuentro con Jesús, porque después Pablo se encuentra con Jesús. Y ustedes saben que todo lo que encontramos ahí es interesante. Capítulo 9, Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, ustedes pueden encontrar una de las narraciones. Tenemos más narraciones cuando Pablo comenta varias veces. ¿Por qué? Porque o pocos será, o pocos señales ya. Pero ¿cómo le toca? No es también simplemente un milagro caído del cielo, por decir así, sino que Pablo también está haciendo un camino y un esfuerzo. Él procura entender en perseguir a los cristianos. Él se da cuenta al final de que todo lo que está haciendo, ¿cómo es? Yo le estoy persiguiendo, quiero liquidar con esto
no quiero que estos continúen. Pero sin embargo, cuanto más los perseguía, los cristianos más entonces se fortalecían y más crecía el cristianismo. Y entonces decía, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Verdad? Es como algunas veces, lastimosamente la comparación un poco fea la que voy a hacer, pero es como algunas veces uno toca una herida o un cáncer. Te vamos a operar, te vamos a sacar, eso dice. Le tocó, le sacó a Pepe, bueno, el cáncer que se despierta. Y ahí te agarra y una metástasis. Ahí te lo digo, el cristianismo. Entonces comenzó a perseguirle, a cortarle, a querer esto. Y cuanto más entonces le hacía, entonces el cristianismo con esa explosión y con esa fuerza, ¿verdad?, de un testimonio. Y al final de cuentas, eso es lo que le convirtió a Pablo, ¿verdad? Cuanto más él era fanático y le perseguía entonces el otro, más tomaba fuerza y más entonces se expandía. Y eso es lo que le hace pensar a Pablo, y ese es el momento en el cual él se encuentra y le surge esta cuestión. La cuestión verdaderamente de qué es lo que está pasando. Y ante esa pregunta que le hace el Señor, Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hasta que después entonces cambia de identidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Se nota que la emergencia sanitaria está mejorando en Italia porque fue la audiencia general más concurrida desde que permitieron la entrada de peregrinos. Francisco dedicó mucho tiempo a saludar a las personas. Dio consejos a esta pareja de recién casados. Dejó su firma en libretas o fotos. Y hasta recibió regalos. Luego adelantó que esta sería la penúltima catequesis sobre la oración. Explicó cómo vivir en nuestro tiempo la propuesta de San Pablo, que pedía rezar sin interrupción. Dijo que no se trata de una utopía y que también en medio de las ocupaciones cotidianas se puede permanecer en contacto con Dios. È disumano essere talmente assorbiti dal lavoro da non trovare più il tempo per la preghiera. Nello stesso tempo non è sana una preghiera che si aliena dalla vita. Una preghiera che si aliena dalla concretezza del vivere diventa spiritualismo. El Papa dijo que un trabajo normal ayuda a estar en contacto con la realidad. Francisco recordó las dificultades de quienes tienen muchos hijos, para los que objetivamente es difícil encontrar tiempo para rezar. Les recomendó evitar la tentación de la nostalgia por una vida en la que lo tenían todo controlado. Poi i figli, il lavoro, le faccende della vita familiare, i genitori che diventano anziani. Si ha l'impressione di non riuscire mai ad arrivare in capo a tutto. Allora fa bene pensare che Dio, nostro Padre, il quale deve occuparsi di tutto l'universo, si ricorda sempre di ognuno di noi. Dunque anche noi dobbiamo sempre ricordarci di Lui. En esta audiencia ya no estaba presente el traductor francés, el padre Landousies. En estas semanas dejará el Vaticano. El Papa lo ha elogiado públicamente por su servicio discreto y eficaz. El Espíritu Santo. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe,
Ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco
tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta teología lindísima, ¿verdad? Que es la de San Mateo. Estamos en el capítulo 19. Decíamos que la iglesia está formada por aquellos que lo dejan todo. Pusimos el ejemplo de Pablo, en fin. Dejan todo de cierta manera, ¿verdad? Hasta su fanatismo. Porque ellos comienzan, oye, ¿sabe? Ay, ve. Se dan cuenta que entonces de una ignorancia estamos pasando entonces a un conocimiento. Hay una frase, ¿verdad?, que suelen decir justamente, el católico ignorante después del futuro protestante, dicen, así dicen directamente. Y cierto, ¿por qué? Y porque cuando uno no sabe su doctrina, cuando uno no conoce verdaderamente esto que nosotros estamos haciendo, un estudio serio de la Biblia, entonces cualquier cosa para vos es válido, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque somos ignorantes. La ignorancia nos lleva entonces a eso. Y entonces es así como nos vamos dividiendo, ¿verdad? Y así nos vamos peleando. ¿Por qué? Porque somos ignorantes en un conocimiento real, profundo, entender lo que verdaderamente el Señor nos está pidiendo y nos está diciendo. Y entonces cualquier charlatanería, cualquier esto, que aquello, entonces nosotros ya vamos todos detrás de eso, ¿verdad? Entonces como que estamos esperando siempre desde afuera, todo desde afuera, ¿verdad? ¿Y nosotros qué hacemos? Y muy poco. Y entonces todo como que culpamos. Ese es otro de los elementos que también yo encontré mucho, ¿verdad? En la vida del hombre, en la vida del cristiano, en la vida de los que tenemos situaciones difíciles, ¿verdad? Que a nosotros nos cuesta asumir nuestra propia responsabilidad. Estamos de nuevo cayendo en el mismo problema de Adán y Eva. Ustedes por eso tienen que saber que este libro es un libro sapiencial, ¿verdad? El Génesis, que está ahí en el capítulo 3, cuando nos está hablando del pecado de Adán y Eva, ahí entonces el Señor, ¿verdad?, que comienza y le habla. Entonces, desde el versículo 8 es interesante, Génesis capítulo 3, versículo 8. Escuchen con mucha atención cuando le dice, al oír la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín, a la hora en que sopla la brisa, se ocultaron de Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Él replicó, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. Bueno, aquí como terminan los dos, ¿verdad? Desde el 12 y el 13. El hombre respondió, la mujer es la culpable. La mujer respondió, la serpiente, voy, es la culpable. Ahí va a estar. Ese es el verdadero pecado del hombre. El no querer darse cuenta de su realidad. Y entonces no queremos admitir de que somos realmente ignorantes ante ciertas situaciones y entonces no somos capaces de afrontar, ¿verdad? Tenemos que ponernos en esa situación y tenemos que dar los pasos necesarios, ¿verdad?, para poder después afrontar y para poder dar los pasos que nos ayuden a nosotros a entender lo que Dios nos está pidiendo. Bueno, desde aquí entonces miramos un poco esto que decíamos, el camino hacia la vida. Nosotros insistimos en todo lo que significa este rostro de la iglesia. Tiene en San Mateo aspectos diferentes. Surge, es cierto, el camino de Jesús hacia el Calvario. El camino entonces que Jesús nos está entonces ofreciendo aquí, nos lleva ciertamente hacia el Calvario, se concreta en el amor a los pequeños y el perdón a los hermanos.
Entonces, atención, porque aquí entonces San Mateo ya está siendo bien concreto. Cómo se manifiesta su teología y cómo nosotros lo vamos a entender y cómo nosotros lo vamos a trabajar ahora. Pero lo vamos a trabajar bien, a fondo. Entonces, por eso te dice el rostro de la iglesia, la estructura de la iglesia, que tiene en Mateo aspectos diferentes. Esto también es lindo que entendamos, los aspectos diferentes. Surge, es cierto, del camino de Jesús hacia el Calvario. Y anoten esto y subrayen, porque te dice demasiado bien. Surge del camino de Jesús hacia el Calvario. Por eso digo, no podemos sacar al Cristo de la cruz. Recuerden que la tentación justamente de el ladrón que le estaba dando a Jesús en ese momento de su crucifixión, la última tentación de Jesús es justamente la de que Él se baje de la cruz. Si tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Y usted oigo, vea, vos que sos el hijo de Dios, ella pone a ver, es una tentación. Entonces, de no querer afrontar y asumir la cruz. Y claro, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Vos decís que sos Dios. ¿Qué clase de Dios? Que se muere en la cruz. Bájate, dejemos esa cruz sin tu presencia, dejemos una cruz simplemente. Miremos entonces a una cruz simplemente sin un crucificado. Esa es una de las tentaciones más grandes que tenemos, ¿verdad? Entonces tenemos que entender, queridos hermanos, que nuestro camino de salvación, la cruz ciertamente no es porque nosotros somos masoquistas, decimos. ¿Qué significa ser masoquistas? Amar el sufrimiento por el sufrimiento. Ya sufriste hoy, ya está hoy el sufrimiento, ya hay potado hoy el sufrimiento. No estamos hablando de eso. Cuando hablamos de un Viernes Santo, es decir, de una pasión y muerte de Jesús, estamos hablando de nuestra propia muerte, de nuestra propia lucha, de nuestro propio afrontar situaciones que nos van a llevar ciertamente al dolor, a la renuncia, hasta la angustia personal. Jesús también, ese Jueves Santo, entró en angustia. Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces ahí está el triunfo de la muerte o el triunfo de la cruz, ¿verdad? Sobre todo lo que significa nuestro egoísmo. Y ahí viene la resurrección. Volvemos enseguida, queridos hermanos, con más ñande yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, ñande yarañe e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección ñande yarañe e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande yarañe e. Por el año de la Eucaristía, ñande yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo, de este capítulo tan interesante, el capítulo 19. Y decíamos nosotros desde el comienzo que el rostro de la iglesia tiene en San Mateo aspectos diferentes. Pero lo importante es que todo esto surge ¿de dónde? Del camino de Jesús hacia el Calvario. Entonces nunca vamos a poder ser redimidos. Uno de los santos de la iglesia justamente decía que solamente cuando uno asume su realidad, solamente eso que se asume se redime. Claro, Upeaco dice, si vos aceptás tu realidad, si vos aceptás tu condición, si vos decís verdaderamente, sí, me equivoqué, allá voy. Entonces la andé. Entonces desde ahí podés comenzar a hacer lo nuevo. Vaya cuando ella pota algo nuevo si vos estás diciendo que todo está bien. Y claro, si todo está bien, pico, la de corregita, ne corregimos ahí como ve. Si hoy por amanio. Bueno, y eso es lo que justamente el Evangelio de San Mateo nos está diciendo, ¿verdad? Todo esto surge del camino de Jesús hacia el Calvario. Se concreta, y aquí lo esencial, en el amor a los pequeños y el perdón a los hermanos. Sin embargo, en su propia negación y en su abandono, el que recibe a ese Jesús camina hacia la vida eterna. Es decir, aquí está la sencillez, la humildad, la pequeñez. Upeaco dice, entonces recibir a ese niño. ¿Y andé alguna vez ñamañantes allá en Shai, Chuchulina, y porque es un niño, porque esto, que aquello? Sí, está muy bien. También puede ser, ¿verdad? El aspecto del sentimiento, ¿verdad? Lo sentimental. Pero aquí nosotros, teológicamente, ciertamente, que el autor sagrado quiere decirnos algo más. ¿Cuál es la significancia de ser niño? ¿Cuáles son las características de un niño? Y es la humildad, es la sencillez, es el hecho de decir la verdad. Niño la característica. Es la falta de maldad en el corazón de un niño, ¿verdad? O sea, y el Señor te está diciendo el que no se hace y dejen que los niños vengan a mí. Es decir, aquí los que tienen ese corazón abierto, generoso, deseosos siempre de hacer el bien. Ahora, ¿se podrá negociar con el camino? Tal es la última pregunta. ¿Se podrá negociar con este camino? Respondiendo a ella se presenta la parábola de los trabajadores de la viña. Entonces, aquí desde el 21:15 tenemos los que trabajan en la viña. ¿Y qué es lo que pasa con estos? La parábola de los obreros en la última hora. El reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo, vayan ustedes también a mi viña. Les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a mediodía y a media tarde hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo, ¿cómo? ¿Se han quedado todo el día aquí sin hacer nada?
Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Al recibirlo, protestaban contra el propietario diciendo: estos últimos trabajaron nada más que 1 hora y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy justo contigo. ¿Acaso no habíamos tratado de un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Bueno, aquí entonces, queridos amigos, encontramos esto de los operarios, los obreros de la última hora, ¿verdad? El Señor ha llamado a su viña a los hombres ociosos. Eso es lo que vemos aquí. Están sin trabajo, están sin hacer nada. Unos trabajan ya desde que el sol se levanta, tempranito, cuando los encuentra. Otros llegaron justo a la última hora, 1 hora antes de que termine el trabajo. Ahora, ¿tendrán todos la misma recompensa? En contra de los pronósticos humanos, el Señor reparte a todos su denario. El reino no se gana, es siempre don divino. Don al principio y al final. Don que aceptamos de verdad agradecidos. Es el don del Señor entonces. Por eso es una propuesta siempre. Y esa propuesta es la propuesta de ganar verdaderamente entonces este don tan importante que es el don de la gracia del reino de Dios. Pero nos deja libres en la medida en que nosotros aceptamos. Y bueno, en la medida en que vamos aceptando también recibimos nuestra paga, ¿verdad? Pero con esa generosidad propia de Dios. Así termina, queridos amigos, esta sección de la iglesia. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir entonces con eso? Porque toda esta sección nos habla de la iglesia, en el capítulo 20 que va hasta el 16, ¿verdad? Entonces ahí, cuando termina aquí el 16, así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, nos están diciendo que lo elemental y lo fundamental es entrar a la iglesia, entrar dentro de la comunidad. No, pero ella se ganoma, no, pero ella estama, allá por la serie coevi, etcétera. Cualquier euroreío y lo haya por andar y que se ve a ti, etcétera. El Señor dice, aquí lo importante es verdaderamente que podamos entrar y hacer ese camino. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre, viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece y nos trae hoy, desde la segunda lectura, queremos mirar en este viernes una posibilidad que tenemos. Romanos 5b11, Dios nos da pruebas de su amor, de San Pablo. Esta es una literatura maravillosa porque Pablo aquí prácticamente está transmitiendo todo su evangelio. Nosotros hoy celebramos al Sagrado Corazón de Jesús. Y celebrando al Sagrado Corazón de Jesús en este viernes, nosotros podemos encontrar, sentir, ver ese corazón que nos anima, que nos entusiasma. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el don del Espíritu Santo. Cuando todavía éramos débiles en el tiempo señalado, Cristo murió por los pecadores. Por un inocente quizás muriera alguien. Por una persona buena quizás alguien se arriesgara a morir. Ahora bien, Dios nos demostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mayor razón, ahora que su sangre nos ha hecho justos, nos libraremos por Él de la condena. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, con mayor razón, ahora ya reconciliados seremos salvados por su vida. Y esto no es todo. Por medio de Jesucristo, que nos ha traído la reconciliación, ponemos nuestro orgullo en Dios. Entonces, al celebrar el Sagrado Corazón de Jesús, estamos mirando el elemento fundamental que es la misericordia, que es el amor, que es la reconciliación, el entrar en lo profundo de la vida de Dios, el conocer este gran misterio de la misericordia del Señor, que nos ama, que nos quiere y que nos regala todo para que nosotros podamos vivir también en esta serenidad y en esta paz. Ese corazón abierto, ese corazón generoso a toda persona que necesita. Y que la bendición del Señor hoy descienda sobre cada uno de nosotros, especialmente del Sagrado Corazón de Jesús, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando Él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó con su amor maternal. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Lo acompañaste en la cruz y en el pesebre, siendo niño, y cuando iba al Calvario, donde Él fue, tú ibas detrás. Como un niño, recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo, de tu mano aprender a adorar, adorar. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Nos encontramos en esta última partecita en que decíamos que aquí termina la sección, ¿verdad?, de la iglesia. ¿Por qué? Porque justamente en contra de todos los pronósticos humanos, el Señor reparte a todos su denario. Porque el reino de Dios no se gana, porque es un don del Señor. Y esto es lo lindo, ¿verdad?, que tenemos que pensarlo y tenemos que entenderlo. En la medida en que nosotros entendemos este caminar, en la medida en que nosotros entendemos esta gracia del Señor, ciertamente que también nosotros vamos a entender mucho más cómo tenemos que ser católicos. Porque católicos quiere decir que nosotros somos capaces de recibir a todos. ¿Por qué les parece que el Papa Francisco insiste tanto en esta iglesia en salida? Algo de cada momento, continuamente, salgan, vayan. Es como este señor, este patrón que sale y va buscando. Y se dan cuenta que en la medida en que nosotros salimos y vamos buscando, siempre alguno vuelve de nuevo a la iglesia, a la comunidad, quiere decir eso. No miremos simplemente la iglesia como una institución, sino que miremosla siempre como una comunidad, donde la comunidad es la que está ofreciendo, la comunidad es la que se está proyectando. La comunidad entonces es aquella que está diciendo, bueno, nosotros te volvemos a invitar, te volvemos a recibir. Vamos a acompañarnos para que no suceda más lo que sucedió o pudo suceder contigo, que te hayas ido, ¿verdad?, a una secta, que te hayas ido detrás de otros intereses, que fuiste buscando intereses muy propios, egoístas, sin entender verdaderamente la propuesta, que es una propuesta, decíamos, porque justamente antes de esto nos hablaba, ¿verdad?, del tomar la cruz, el hecho de afrontar los sufrimientos, los embates de la vida. Cuando nosotros queremos bajarnos de la cruz, como es la última tentación que también Jesús recibe de parte de ese ladrón que le dice, si tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Y dice, yo no voy a aceptar nunca el sufrimiento. Yo no voy a permitir que Dios me envíe un sufrimiento, ¿entienden? Yo no voy a permitir, entonces, que mi limitación, ¿verdad?, se manifieste, porque esta es una manifestación de la propia, y no voy a aceptar mi propia limitación. Yo quiero ser como Dios. Génesis 3:5. Ustedes serán como dioses. ¿Se dan cuenta? Entonces desde ahí vienen nuestros problemas. Desde ahí es que nosotros después nos vamos alejando y hacemos nuestro camino. Y desde ahí entonces gente inescrupulosa, que tal vez también muchas veces con otros intereses, entonces predican, ¿verdad? Pero como no llegamos a transmitir lo que verdaderamente es el mensaje, entonces confundimos grandemente. Y eso es peligroso, ¿verdad? Y después cuando hay, eso sí, cuando hay ya intereses mezquinos, es decir, cuando entra de por medio diezmo, cuando entra de por medio plata, cuando entra de por medio tu tarjeta, tu descuento automático, Pepe ya iba y ve, imagina la situación. Ahí entonces ya da mucho que desear. Y entonces tenemos que repensar, mirar, entender cuál es verdaderamente entonces este mensaje que nosotros encontramos aquí. Y no lo tengamos como una cosa entonces impuesta y que venga, no sé, de las nubes, o una cosa, ¿verdad?, lanzada y que te está ahí presionando a hacer algo que verdaderamente no tendríamos que hacerlo de esa manera, ¿verdad? Porque aquí el Señor nos pide y nos exige una coherencia. Y esa coherencia solamente la vamos a tener en la medida en que nosotros le damos, y ahí dice la gente, dentro del aspecto crítico. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que entrar, tenemos que comprometernos, tenemos que fortalecernos. Si no lo hacemos, será siempre muy difícil. Y entonces, lo que aceptamos aquí, ¿verdad? El reino, ya dijimos, no se gana. Aceptamos, más bien, es siempre un don divino. Es un don al principio y al final. Siempre es un don, siempre es un regalo de parte de Dios. Por lo tanto, es un don que aceptamos de verdad también agradecidos, porque el Señor nos está donando y el Señor nos está regalando. Ahora, así termina, decíamos, toda esta sección
con esto se va cerrando. Lo que viene el tercer anuncio de la pasión y las palabras de Jesús a los hermanos ambiciosos. Pero eso pertenece ya al escenario general de la sección. Pero esto entonces, nosotros queridos hermanos, con todo esto se pasa a la segunda gran sección, que de esta tercera parte de Mateo, pero en medio, entre la primera y la segunda, se ha situado una pequeña escena, que es la curación de los ciegos de Jericó. Es decir, ¿por qué aquí te mete al ciego de Jericó? Porque te está diciendo, mira, todo lo que te presento aquí hay dos posibilidades. Que vos te des cuenta que estás ciego. Que vos te des cuenta que necesitas ser curado por el Señor para que puedas ver, para que puedas entender, que caiga esas escamas de tus ojos, no te dejes engañar, y para que aprendas verdaderamente y sepas el mensaje de salvación. Entonces, en medio, entre la primera y la segunda, se sitúa esta pequeña escena, la curación de los ciegos de Jericó. En el capítulo 20, ahí comienza, ¿verdad? Cuando termina todo esto, dice el tercer anuncio, la petición, el carácter social y la curación de los dos ciegos. Cuando salieron de Jericó, mucha gente siguió a Jesús. Había dos ciegos sentados al borde del camino. ¿Viste? Mateo es el que pone a dos ciegos. Quiere decir que aquí hay algo que tenemos que entender, es la comunidad. Por eso te dice dos ciegos. Él está hablando a la comunidad. Su preocupación es la comunidad para San Mateo. Por eso es que son dos ciegos. El número 2 significa comunidad. Y por eso es que los ciegos son la comunidad, ¿entienden? O sea, son los miembros de la comunidad. Pero el número 2 representa a la comunidad. Y entonces al enterarse de qué pasaba, Jesús comenzó a gritar. O sea, es la comunidad que grita: Señor, Hijo de David, ten piedad de nosotros. La multitud lo reprendía. Señor, él grita más fuerte. Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron: Señor, que se abran nuestros ojos. Jesús se compadeció de ellos y tocó sus ojos, inmediatamente recobraron la vista y lo siguieron. Bueno, es decir, ante toda esta propuesta, se dan cuenta que es hermosa de lo que es la estructura de una iglesia, de una comunidad. Entonces ahora nos dice, bueno, pentendeba tapana pentendei, pendenesa tuma tapago angaya pelleza beama. La iglesia quiere decir comunidad, y la iglesia es esencial para que nosotros podamos dar una respuesta a esta llamada del Señor. Vamos concluyendo por el día de hoy, queridos amigos. Seguiremos próximamente reflexionando más sobre Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.